Dios, delante de tu presencia, Señor, una vez más, dando gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y hoy venimos delante de tu presencia solo por tus méritos, los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció como un sacrificio por nuestros pecados, para tener paz donde antes solo había ira. Y hoy podemos ser salvos por tu sola gracia. Señor, en esta noche te ruego que me ayudes para hablar como se debe hablar, enseñar tu palabra, Señor, de manera clara, Señor, y concisa. Me des palabras, Señor, también para poder fortalecer y enseñar. También, Señor, ruego por mis hermanos que se han de conectar para que tengan un espíritu enseñable y para que podamos crecer juntos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, tu dirección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Justo hay hermanos que se están incorporando, así que vamos a esperar unos segunditos mientras tanto con el pasaje bíblico. Amén. Voy a compartir con ustedes la diapositiva. Bienvenido, hermano Víctor, hermana Rosita, Natalie. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermanos. Vamos a... Ahí sí. Perfecto. Voy a compartir con ustedes, hermanos, la pantalla. Ustedes me ratifican si ven, están viendo la diapositiva, por favor. Sí, hermano. Amén. Gracias, manito. Amén, hermanos. Hoy, por gracia de Dios, vamos a comenzar la segunda clase de este discipulado básico del bautismo, una doctrina básica que todo creyente debe conocer. Y la clase anterior, nosotros estuvimos viendo una pequeña introducción acerca de la palabra, de lo que significaba el bautismo, y también viendo a través de la Escritura lo que en este caso era el bautismo en el Antiguo Testamento. Como les decíamos, en la clase anterior dimos una introducción acerca de esta doctrina del bautismo, sobre su definición, que viene de una palabra griega que significa baptismas, que en cierta manera su significado es inmersión o acto de sumergir. Posteriormente su etimología es el término bautismo, que deriva del término griego bautizar o baptizó, que podemos encontrar en Lucas capítulo 11, versos 37 al 38. La palabra relacionada allí es lavado o bautismo, ¿cierto? Baptismos. Se refiere a un acto de inmersión o de sumergir un objeto en agua. Esto todo era como un parte de un ritual de purificación. A la vez, nosotros vimos dos preguntas muy importantes, básicas para el creyente, que todo creyente debe manejar, y la primera era, ¿por qué bautizar? Y la Escritura nos muestra en Mateo capítulo 28 al 19, que nosotros bautizamos porque es una ordenanza de parte de nuestro Señor, que se predique el Evangelio, ¿cierto?, a toda criatura y que se bauticen, ¿cierto? Y la segunda es porque el bautismo era practicado en la iglesia primitiva, como hemos podido ver en el libro de Hechos, cómo eran bautizados, ¿cierto?, los creyentes, los discípulos, las personas que recibían el Espíritu Santo. Todos ellos eran bautizados, sumergidos en el agua. La segunda pregunta era, ¿quién debe ser bautizado? Bueno, en las Escrituras vemos ejemplos de discípulos o seguidores de Cristo, y aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo bautizándose. En este caso, ¿quién eran los que se bautizaban? Primero, los discípulos, los seguidores de Jesús, aquellos que escuchaban el Evangelio
y el Señor les convertía, ¿cierto? Eran bautizados en agua. Los creyentes, como lo comentaba anteriormente en Hechos, y quienes recibieron el Espíritu Santo. Después vimos a través de las Escrituras cuál era el concepto de lo que se entendía como bautismo en el Antiguo Testamento, lo cual era completamente algo externo, de un entendimiento más higiénico y de cuidado de salud, más que espiritual, pero era una ordenanza de parte del Señor por el cual se debía cumplir. En esta clase de hoy, el bautismo de Juan es completamente distinto. Ya no manifiesta las externalidades higiénicas del Antiguo Testamento, sino apunta a algo mucho más profundo, de un plano más escatológico, acerca de la venida del Mesías y un llamamiento a preparar el corazón en arrepentimiento de pecados y cambiar la forma pecaminosa de vivir. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver qué nos muestra las Escrituras acerca del bautismo de Juan. Para poder comprender mejor lo que es el bautismo de Juan, vamos a ver el contexto histórico del bautismo de Juan. En este caso, el bautismo de Juan. Voy a correr un poquito esto por acá. Según el contexto histórico, el bautismo de Juan comenzó con Juan el Bautista en el desierto, según lo que nos muestra las Escrituras en Marcos capítulo 1, verso 4, que dice lo siguiente: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nos está diciendo que el bautismo que él compartía, que él en este caso entregaba a las personas que le seguían, era un bautismo que perdonaba pecados, sino que era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En este caso, la palabra bautizaba viene del griego baptizo, cuyo significado es sumergir en agua. ¿Y por qué Juan es llamado el Bautista? Bueno, el sobrenombre Bautista significa el que sumerge. El alcance del bautismo de Juan fue multitudinario, como lo podemos ver en Mateo 3:5, y yo le quiero pedir en este caso, para que tengan su Biblia a mano, a nuestro hermano Víctor, si puede compartir con nosotros lo que dice el versículo de Mateo 3:5, acerca de el alcance del ministerio de Juan el Bautista. Amén. Mateo 3:5. Mateos capítulo 3, versículo 5. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Amén. O sea, el alcance en este caso del ministerio de Juan el Bautista en esa época, era un tremendo alcance, que dice la Escritura que salían a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán. O sea, Juan el Bautista no era una persona desconocida para esos tiempos históricos. Era una persona que tenía una trayectoria, su mensaje había sido escuchado. De hecho, podemos encontrar aún después del Pentecostés, o sea, después de que nuestro Señor murió, fue sepultado y fue resucitado y ascendió a los cielos, y vino el bautismo del Pentecostés. Después de esa fecha encontramos referencias de ciertos discípulos en Éfeso que fueron bautizados por Juan. En este caso, Apolos, que conocía el bautismo de Juan, y el apóstol Pablo comenta acerca de unos hermanos que estaban en Éfeso, les pregunta que en qué bautismo fue bautizado. Y yo les quiero pedir a nuestro pastor Michael que pueda compartir, por favor, el versículo del capítulo 19 de Hechos, versículo 3. Libro de Hechos, capítulo 19, verso 3. Amén, hermano. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Gracias, pastor. Si se dan cuenta, cuando Pablo andaba visitando las regiones de Éfeso y encuentra a unos creyentes, él les pregunta acerca de con qué bautismo fueron, si es que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y ellos ni siquiera habían oído eso, sino que habían escuchado acerca del bautismo de Juan. Por lo tanto, él les manda en este caso a que sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También mi esposita que está por ahí, si tiene su Biblia a mano, nos pueda compartir el verso de Hechos, capítulo 18, del 24 al 25, donde habla acerca de Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Hasta dónde? ¿Hasta ahí? Yeah. Amén. Como bien dice el texto bíblico, es cierto que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. O sea, aún en Hechos, en ese tiempo, habían todavía vestigios de lo que era conocido como el bautismo de Juan, ¿ya? Según los registros históricos, Juan bautizó en el río Jordán y en Enón, como lo podemos encontrar en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 5, y en Juan 3:23, donde dice que Marcos 1:5, y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Algunas características del bautismo de Juan era que poseía un tinte escatológico, lo cual sirvió para preparar el camino del Señor, como lo podemos encontrar en el libro de Mateos, del versículo 1 al 12, donde habla acerca de la venida del Señor y de cómo vendría a hacer justicia, además que él anunciaba un tiempo de arrepentimiento y que se bauticen para el perdón de pecados. Este texto lo vamos a leer, no sé si está nuestra hermana Nolvia, para que nos pueda compartir la lectura de esta porción de las Escrituras de Mateos, capítulo 3, del verso 1 al 12. Mateo 3, me dijo. Mateo 3, del verso 1 al verso 12. 2, Hasta el 12. 12. Por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, el reino del cielo se está cerca, porque este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías. Voz que proclama en el desierto, preparen el camino al Señor, allanen sus sendas. Y él, Juan, tenía una vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero en su lomo, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. En aquel tiempo acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, les decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos que sean considerados dignos de arrepentimiento, y no presuman diciendo entre ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios,
puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. He aquí, el hacha está colocada a la raíz de los árboles. Por tanto, cualquier árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y los bautizó en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El viento está en sus manos, limpiará sus eras y almacenará el trigo en sus graneros, pero quemará la paja en fuego que nunca se extinguirá. Amén. Amén, hermano. Pueden ver en el pasaje bíblico, tenía un tinte escatológico, como lo podemos ver claramente desde el verso 2, donde dice: arrepentidos porque el reino de los cielos está cercado, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y en el verso 11, cuando dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, hablando acerca de la venida del Señor y la misión en este caso de Juan, como bien podemos encontrar en Malaquías capítulo 3, verso 1, en Mateo 3, 1 al 3, dice que él era el mensajero de Dios. Era el heraldo, aquel que estaba destinado, ¿cierto?, a anunciar, como aquel vocero, ¿cierto?, que anunciaba las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Él era aquel que iba a ir allanando el camino del Mesías. Malaquías 3:1 dice lo siguiente: he aquí yo envío mi mensajero, hablando acerca de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, Juan el Bautista, su misión era anunciar al Mesías, al Rey de Reyes, al Rey de Israel, al que les había sido profetizado. Y su predicación apuntaba a un fuego purificador. Malaquías 3:2 dice que: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Anunciando en este caso que la obra de nuestro Señor. Y Mateo 3:11 hace la distinción entre lo que el ministerio de Juan y el ministerio de Cristo. El ministerio de Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, hablando de Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, haciendo un gran contraste entre el bautismo del Señor Jesucristo y lo que Él en este caso estaba anunciando del bautismo para el arrepentimiento de pecados, que no perdonaba los pecados. Su predicación preparó a las personas para volverse a Dios de sus pecados. No sé si Felipe Ena es nuestra hermana Verónica con don Juan. Si nos quieren compartir el siguiente verso bíblico, que está en Malaquías, capítulo 6. Tengan a mano sus Biblias porque vamos entre todos a ir buscando. Malaquías 4:6. Sí, Malaquías 4:6. Está antes de Mateo. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén, amén. Antes de eso dice que en el verso 5, aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si hacemos la conexión con Lucas 1:17,
Lucas 1:17. Dice lo siguiente. Lucas 1:17. E irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este caso, ¿cierto? Cuando le hablan acerca de Juan el Bautista, de lo que él iba a venir a su función que él iba a venir a hacer, en este caso, en esta tierra. Y su mensaje era un mensaje de juicio con relación al fuego ardiente futuro, como lo podemos encontrar en Malaquías 4:1. Me parece mucho que lo estuvimos leyendo igual. Porque aquí el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto también lo podemos unir con Mateo capítulo 3, del verso 10 al 12. Donde también habla a lo siguiente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Otra característica también que podemos encontrar acerca del bautismo de Juan, es que el bautismo de Juan y el mensaje también es escatológico por la venida del profeta Elías, antes del día del juicio. Como recién lo leí en Malaquías 4:5, y como también lo explica nuestro Señor Jesucristo en el Mateo capítulo 17, verso 10 al 13. No sé si está nuestra hermana Génesis, o nuestro hermano Carlito que está conectado. ¿Sí fue? Sí. Hermano Carlito, ¿cómo está? Bien, gracias, hermanito. Se me había apagado el equipo. No te preocupes. Hermano, ¿puedes compartir con nosotros el texto bíblico que está en Mateo capítulo 17? Mateo 17. 10 al 13. Y al tiro. Mateo 17, del 10 al 13. Sí. Ya, amén. Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió y dijo, a la verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba acerca de Juan el Bautista. Muchas gracias. Nuestro mismo Señor Jesucristo ratifica aquello, ¿cierto? Que Juan el Bautista era aquel profeta que estaba anunciado en Malaquías, que vendría con el espíritu de Elías. Y ciertamente, con Juan Bautista hicieron lo mismo que hicieron con todos los profetas en el Antiguo Testamento. Los mataron, no los reconocieron, porque hablaban mensaje del Señor. Otra característica que podemos encontrar del bautismo de Juan es que el bautismo de Juan demandaba una acción inmediata de frutos dignos de arrepentimiento, mostrados en obras prácticas. Le invito a que podamos buscar en Lucas, capítulo 3, del verso 7 al 14. Lucas capítulo 3. De verso 7 al 14, dice lo siguiente. Cuando acerca de la predicación de Juan el Bautista.
y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras», haciéndolo entender de que no vengan a justificarse, ¿cierto? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: «Entonces, ¿qué haremos?». Y respondiendo les dijo: «El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo». Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: «Maestro, ¿qué haremos?». Él les dijo: «No exijáis más de lo que está ordenado». También le preguntaron unos soldados, diciendo: «¿Y nosotros qué haremos?». Y les dijo: «No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario». Si seguimos en el pasaje bíblico, dice que el pueblo está a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. A lo cual le responde, ¿cierto?, diciendo a todos: «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Como bien decíamos, el bautismo de Juan demandaba una acción inmediata de frutos dignos de arrepentimiento, mostrados en obras prácticas. Y una de las evidencias de que la persona había realmente se había arrepentido de sus pecados era a través del bautismo, de sumergirse en agua. Por eso que en este caso él bautizaba, pero su mensaje principal, su propósito principal del ministerio de Juan el Bautista, lo podemos encontrar en la siguiente lámina. Dice que fundamentalmente fue para preparar el camino a Cristo. Juan el Bautista fue el heraldo de Jesús, él iba delante de la presencia del Señor. El propósito de este bautismo era el perdón de pecados mediante el arrepentimiento, de esta manera para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto y para que Cristo fuese manifestado a Israel, como podemos encontrar en Mateo 11, del 7 al 10, Lucas del 1 al 76 al 80. Me parece mucho que llegó nuestra hermana Magda, si están ahí, bienvenidos. ¿Están ahí? Sí, sí están ahí. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Así que les voy a pedir a algunos hermanos que puedan buscar en sus Biblias. Aquí no tengo una buena visión. Hermana Alexandra, ¿tiene su Biblia en su casa para que pueda compartir con nosotros un texto bíblico? Sí. Usted podría buscar Mateo 11, versos 7 al 10. Mateo. ¿Sí? La señora Carla está por allí, tendrá disposición para poder compartir un pasaje bíblico. Sí, buenas noches, aquí estamos. Hola, buenas noches. Después de que pueda leer la hermana Alexandra, usted podría buscar Lucas, capítulo 1, 76 y 80. Lucas. Capítulo 1, versos 76 al 80. Aquí para dar a entender de que lo fundamental del propósito del bautismo de Juan era preparar el camino a Cristo, ¿cierto? Y dando a entender de que Juan el Bautista era el heraldo, aquel vocero, ¿cierto?, que iba adelante anunciando la venida del Señor. Hermana Alexandra. Ya, Mateo 11, del 7 al 10. Exactamente. Cuando se fueron los enviados de Juan, Jesús se puso a hablar de él a la gente. Decía: cuando ustedes salieron a ver a Juan al desierto, ¿qué esperaban encontrar? ¿Una caña agitada por el viento? ¿O esperaban encontrar un hombre espléndidamente vestido?
Los que visten con esplendidez viven en los palacios reales. ¿Qué esperaban entonces encontrar? ¿Un profeta? Pues sí, les aseguro, y más que profeta. Precisamente a él se refieren las Escrituras cuando dicen: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Amén. Yo aquí, dice el verso 10, envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Uno de los propósitos, ¿cierto?, de Juan el Bautista era preparar el camino para nuestro Señor. Señora Carla, ¿puede leer Lucas, por favor? Lucas 1, ¿me olvidé el número? Del verso 76 al 80. Ya. Aquí encontramos la profecía de Zacarías acerca de su hijo Juan el Bautista y el propósito de este. Amén. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante la liberación de sus pecados, a causa de las extrañas de misericordia de nuestro Dios, las cuales nos visitarán desde lo alto del sol de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en los lugares despoblados hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Como bien dice la profecía, ¿cierto?, de Zacarías acerca de su hijo, dice que, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Para qué más? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Otro propósito era para perdón de sus pecados. El propósito de ese conocimiento de salvación, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Debemos entender de que todo esto nace de la buena voluntad del Padre. No, Dios no tendría por qué enviar a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Todos sabemos que realmente todos nosotros somos culpables ante Dios, pero dentro de su decreto, de su plan perfecto, Él decidió, ¿cierto?, preparar a Juan el Bautista, ¿ya?, y asignarle aquella misión de preparar a su pueblo en conocimiento para salvación, para perdón de pecados, ¿cierto? Y esto por su pura misericordia. El verso 79 dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muertes, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aquí también podemos encontrar que fue reservado, ¿ya? Juan, bebé, Juan como niño, Juan como adulto, fue un hombre reservado, apartado, solo con un propósito, y ese propósito fue, ¿cierto?, anunciar al Mesías, anunciar al Rey que venía. Otro propósito, como comentábamos en Lucas 1, 13 al 17, era el perdón de pecados mediante el arrepentimiento. De esta manera para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1, 13 al 17. Yo se los voy a compartir. Dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, propósito del bautismo de Juan, ¿cierto? Preparar el camino del Señor, preparar, ¿cierto?, al pueblo, un pueblo bien dispuesto para el Señor, y también, como lo podemos encontrar en Juan 1, del 29 al 33, para que Cristo fuese manifestado a Israel. Voy a ver quién me falta para que pueda compartir este texto bíblico con nosotros. Natalie, hola, ¿cómo estás?
¿Tendrás tu Biblia a la mano para que puedas compartir un texto bíblico con nosotros? Sí, sí, es que estoy de mi celu. Ah, ya. Pero, ¿podrías compartir Juan, capítulo 1, Ya vale. del verso 29 al 33, por favor, Natalia? Está discipulado aquí, todo nos obliga a tener la Biblia porque... ¿Del 1? Sí, del capítulo 1, del verso 29 al 33. Juan, capítulo 1, verso 29 al 33. Y ahora sí. El Cordero de Dios, ¿cierto? Exactamente, el Cordero de Dios. Ya. Martín. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más que para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Amén. Se falta el 33. Perdón. 33. Ay, ¿dónde está? Y yo no... El 33 no es ese, y yo le conocía. Sí, ese. Ya. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar en agua. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizas con el Espíritu Santo. Ahí está. Sí, muchas gracias, Natalie. Como bien, ¿cierto? Uno de los propósitos de Juan el Bautista, ¿cierto? Era para dar a conocer a Cristo a Israel. En el verso 29 dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si uno va a Juan un poco más atrás, podemos encontrar que había ido una delegación de fariseos a indagar si que realmente Juan el Bautista era el Cristo, dado a la popularidad que él tenía, a la fama que él tenía en su ministerio de que salía de Jerusalén, de Judea y de todos los rincones del Jordán, a ver a Juan. Todos estaban en la expectativa si Juan el Bautista era el Mesías o no. Y él les dice que no, él no era el Mesías, él también le dice que no era el profeta, ¿cierto? Que él no era Elías. Y entonces le preguntan: ¿quién eres? Y él le responde que era una voz que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, le pregunta: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Cuál le responde diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y nos indica dónde sucedieron estas cosas. Pero el punto central aquí es que el ministerio de Juan el Bautista, él estaba completamente claro en su función. Yo soy aquel que anuncia a Cristo. Y cuando aparece Cristo, ¿cierto?, en la escena, él dice: aquí está, de quien yo le estaba predicando en todo este tiempo, de quien yo le estaba anunciando de que lo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Aquí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Su nombre es Jesucristo. Bueno, y todos sabemos lo que pasa después. Rechazaron a nuestro Señor Jesús. Pero aquí en este caso podemos ver cómo Juan da testimonio acerca de Cristo como el Cordero de Dios. El principal ministerio de Juan no era bautizar, sino preparar el camino a Cristo. El bautismo de Juan no perdona pecados. El arrepentimiento era el requisito para el perdón de pecados. Y el ser bautizados, el testimonio público
de ese arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, Juan, su ministerio no era andar bautizando, sino que era preparar el camino a Cristo, anunciar a Cristo, exaltar a Cristo, testificar de Cristo. Su bautismo, como bien lo comentábamos, no perdonaba pecados. El arrepentimiento era un requisito para el perdón de pecados. Y el ser bautizado era un testimonio, era como un testimonio público, una evidencia de lo que ese arrepentimiento había ocurrido en aquella persona. Como lo podemos encontrar, ¿cierto?, en estas siguientes notas históricas, Josefo, el historiador judío, se refiere a Juan el Bautista como un buen hombre, que había instado a los judíos a esforzarse en la virtud, tanto en justicia de unos a otros como en reverencia hacia Dios. Y habiendo hecho eso, unirse en el lavado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Antigüedades, capítulo 18, verso 116. También menciona que el bautismo de Juan, si bien era un símbolo externo, era un ritual de purificación, que solo sucedía cuando el alma ya había sido purificada por la justicia. Entonces, en este caso, el bautismo de Juan era en este caso para la evidencia de lo que había ocurrido interiormente en la persona, del arrepentimiento. Pero en el tercer punto que tenemos ahora es, Juan bautiza a Jesús. Si el bautismo de Juan era para perdón de pecado, mediante el arrepentimiento, ¿por qué Jesús fue bautizado? El bautismo de Jesús fue para cumplir toda justicia, como lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué fue Jesús bautizado? Como dice la Escritura, para cumplir toda justicia. Ese bautismo de Señor Jesucristo fue para demostrar su obediencia a la voluntad del Padre. Cristo tenía que ser bautizado como una persona común y corriente, aunque en él no había pecado. Pero para cumplir toda justicia y obediencia al Padre, Cristo, nuestro Señor, en todo debía ser tratado como un hombre que necesitaba, en este caso, un hombre común, que nosotros necesitamos, como nosotros, arrepentimiento de pecados. Hasta en los más mínimos detalles, Cristo ocupó el lugar del pecador, pero sin pecado, para dar justificación a todo aquel que cree en él. Entonces, pastor, si quieres compartir con nosotros un poco más de luz acerca del tema del bautismo de Juan con los hermanos. Estás con mute. Amén. Amén, mi hermano. Bueno, solamente agregar algunos puntos o reforzarlo, mejor dicho, con respecto al bautismo para arrepentimiento. Cuando uno lee que el bautismo era para arrepentimiento, como que asimilamos que el bautismo proveía el arrepentimiento, pero no es así en sí mismo, sino que el bautismo era el resultado del arrepentimiento en sí mismo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, verso 7, se le acercan a aquellos fariseos y en lugar de bautizarlos, Juan le dice camada de víboras. O sea, porque no estaban arrepentidos, pero ellos llegan y iban a ser bautizados, fariseos y saduceos. Y desde aquí comienza el entendimiento del bautismo cristiano. El prerequisito para el bautismo es el arrepentimiento. Entonces, en este versículo 7 también de Mateo capítulo 3, vemos el entendimiento bíblico también de que el requisito único para ser bautizado es el arrepentimiento para vida.
En esto, entonces, cabe resaltar que algunas congregaciones imponen sobre algunos creyentes, haciéndole algunas preguntas teológicas, como por ejemplo, ¿qué es justificación? ¿Qué es redención? Y quizá el hermano no maneje mucho los conceptos, pero la Biblia no habla de que usted tiene que tener una capacidad cognitiva intelectual para ser bautizado. Tiene que estar arrepentido y luego va a entender los conceptos bíblicos a medida que va avanzando de redención, de justificación. O sea, no hay otro requisito para eso, solamente el requisito del arrepentimiento para vida. Y eso se va a mostrar, según el versículo 8 de Mateo capítulo 3, en frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Juan directamente bautizaba a todos aquellos que venían a él, porque estas personas estaban arrepentidas. Mas, sin embargo, los fariseos y los saduceos fueron rechazados. Asimismo, también todos aquellos pecadores que no se han arrepentido, que no han recibido el arrepentimiento para vida, aunque intenten ser bautizados, delante del Señor no es un bautismo válido, porque el arrepentimiento para vida es el requisito para el bautismo en el entendimiento bíblico. De ahí surge también la idea del bautismo cristiano, el bautismo que nosotros practicamos, porque el bautismo que practicamos no es el bautismo de Juan, sino que es el bautismo que nuestro Señor Jesucristo instituyó. El significado es muy diferente, mas sin embargo, desde ahí vemos que el requisito tanto para el bautismo de Juan, el arrepentimiento, como también para el bautismo del creyente, el arrepentimiento. Solamente era una nota, hermano, sobre eso. Amén, pastor, muchas gracias, muchas gracias. Es bueno tener ese comodín del pastor para que, por si acaso, quedara algunas cositas en el tintero. Amén, amados hermanos. Como bien ya los hermanos que estuvieron la semana pasada bien saben, el formato de este discipulado es que sea más interactivo, pedirle a ustedes que tengan su Biblia a mano para ir viendo a través de la Escritura, ¿cierto?, lo que se está exponiendo. Y antes de terminar, ¿cierto?, vamos a compartir un breve formulario donde vamos a ir fijando, en este caso, el contenido que hoy hemos enseñado para poder, en este caso, también irlo reforzando. Así que yo les voy a compartir el link del formulario que vamos a ir completándolo juntos para que vayan también disipándose algunas dudas. También si tienen algunas preguntas podemos ir respondiéndolas. Denme un ratito aquí, voy a compartir enseguida el formulario de preguntas y respuestas. Hermano Sebastián. ¿Sí, mano? Sí, hermano, mientras busca las preguntas, no solamente aclarar, sería bueno al pastor también aclarar, por ejemplo, el tema cuando habla ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11, cuando habla acerca del bautismo en Espíritu Santo y fuego. Sería bueno igual aclararlo de que estamos hablando de dos ¿cómo lo explico? Bautismo del Espíritu Santo uno y fuego otro. Sería bueno poder aclararlo en el sentido de que en el contexto de la iglesia en que, o sea, nosotros veníamos antes, entendíamos que era como un solo bautismo, pero aprendíamos también que no es así. Quiero solamente aclarar eso. Claro, me permite un momento, hermano. Eso es importante lo que dice el hermano Víctor, porque también en este texto de Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12, se ha enseñado mal el tema del bautismo en fuego. No solamente hablan del bautismo en Espíritu Santo, sino que hablan de bautismo en fuego y piden el bautismo en fuego. Pero esa es una forma errada de pedir algo, ya que el bautismo en fuego tiene un aspecto de juicio. Y cuando él aquí en el versículo 11 de Mateo 3 habla de que él bautizará con Espíritu Santo, es a los creyentes, y bautizará con fuego es a los incrédulos. Y en el versículo 12 lo dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, hermano Víctor, ¿está hablando? ¿No? Entonces, ahí vemos claramente que el mismo texto responde
al versículo 11. Por tanto, esa idea del bautismo en fuego no tiene una base bíblica para argumentar de que es para los creyentes, es necesariamente para los incrédulos, según el texto. De hecho, por la raíz también de la palabra, como el hermano decía, la palabra griega baptisma, la palabra griega bap significa abrumar, estar abrumado, estar bajo algo, estar bajo el control de algo, estar sumergido en algo. Esa es la idea de la raíz bat, baptismo, estar abrumado. En este caso, nosotros los creyentes estamos bajo el Espíritu Santo y los incrédulos están bajo el fuego. Esa es la idea, sumergidos bajo fuego, bajo la ira. Y nosotros los creyentes estamos sumergidos bajo el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, varias veces hemos escuchado, ¿cierto? Manda fuego, Señor. Así que nada más cerrado, ¿cierto? Con respecto al tema de ser bautizado en fuego. Bueno, hermanos, acabo de colocar en el chat del Google Meet, ¿ya? Y voy a enviar también al WhatsApp el formulario para que en este caso lo podamos ir completando. Le voy a compartir la pantalla aquí para que en este caso podamos, voy a compartirlo igual en el mensaje, en el de la iglesia. Vamos aquí a, esto es con nota. Ahí pueden colocar su nombre, ¿cierto? Y vamos a compartir la pantalla para que lo vayamos completando todos juntos. ¿Amén? Pueden ustedes ocupar el micrófono, pueden escribir por mensaje en el chat, ¿cierto? Las respuestas que ustedes creen que son las correctas. Y en este caso uno coloca su nombre. ¿Ya? Sebastián Novoa. ¿Ya? Oh, perdón. Nada que ver. Abrí la que era el... Deme un ratito, hermano, por favor. Ahí sí. Estaba editando el formulario. Ahí sí. Como les contaba aquí, uno coloca su nombre, Sebastián, en este caso el de ustedes, ¿cierto? O familia Ríos, si lo quieren completar entre los dos, ¿cierto? El matrimonio, familia Delgado, ¿ya? Pueden colocar ahí el nombre. Y la primera pregunta en este caso es, según el contexto histórico de las Escrituras, ¿en qué lugar comenzó Juan el Bautista a predicar el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados? Según lo que estábamos leyendo, lo que dice en el texto de Marcos 1:4. Primero, A, en el desierto, B, en el río Éufrates, C, en Capernaum, D, desde Samaria. Ya. Tenemos una valiente ya, nuestra hermana Alexandra dijo que era la letra A. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien piensa que fue en el río Éufrates? Coloca la B. Pueden escribir o pueden en este caso decirlo por el micrófono. ¿Está bien, hermano? ¿Ah? Está bien. Letra A, hermano Víctor, ¿qué dice usted? A. La señora Carla dice A también. ¿Ya? Muy bien. Ya, vamos entonces a colocar la letra A. Perfecto. Exactamente. Según Marcos 1:4 dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Muy bien. Faltó colocarle unos fuegos artificiales, ¿cierto? Por la pregunta correcta. La segunda pregunta está en la número 2, dice, ¿por qué es llamado Juan el Bautista? A, porque le gustaba bautizar. B, era un sobrenombre que significaba el que sumerge. C, le colocaron ese apodo para molestarlo. O D, era su apellido. B. B, dice el hermano Víctor. La señora Carla Alexandra también dice B. Bien. La señora Verónica también dice, mi esposa también dice B. Amén. Según el texto dice, ¿por qué Juan es llamado el Bautista? Es el sobrenombre, dice. Bautista, que significa el que sumerge. Exactamente.
B, era el sobrenombre que le habían puesto. Tercera pregunta. ¿En qué ríos, no familia Río, en qué ríos bautizaba Juan el Bautista según el registro histórico? C. Sí. Puede ser más de una respuesta. Río Calle Calle, Río Rahue, Río Non. La C. ¿El C? ¿Ya? Nuestra hermana Nolvia, ¿alguna Calle Calle? Que hace rato, estaba respondiendo hace rato. Ah, ya, muy bien, hermanita. Qué bueno. Me reía Bueno. porque yo dije que podían ser más opciones, y entonces yo pensé que también podía ser el Calle Calle. Claro. Ahí, en este caso, C, exactamente. Río Jordán y Río Enón. ¿Y dónde encontramos esto? En los textos bíblicos Marcos, capítulo 1:5 y Juan 3:23. La pregunta número 4 dice, nombre algunas características del bautismo de Juan. A, poseía un tinte escatológico, sirvió para preparar el camino de Cristo. B, Juan el mensajero de Dios. C, su predicación apuntaba al fuego purificador. D, el bautismo de Juan demandaba una acción inmediata de frutos dignos de arrepentimiento, mostrado en obras prácticas. E, ninguna de las anteriores. F, todas las anteriores. Ah, Aquí, F. F dice Víctor. Matías dice las primeras 4. Menos la E. Menos la E, ¿ya? Ese todo lo anterior es como que lo hace pensar, ¿ah? Sí. Aquí pueden marcar más de una por si acaso, ¿ya? Se pueden marcar más de una. Ya, a ver. Bueno, la verdad las cosas es que son las primeras 4, ¿ya? En la letra F, como dice todas las anteriores, toma de la E hasta la A. ¿Se da cuenta entonces como que... Entonces, pues, las primeras 4 son las que están correctas. Así que esa era una pregunta. Ya, porque todas las anteriores tomaban todo para atrás. Pregunta 5. Ya estamos llegando casi al final. ¿Cuál era el propósito del bautismo de Juan? A. Manifestar a Cristo en Israel. B. Preparar el camino a Cristo haciendo un llamado al arrepentimiento y como testimonio público. C. ¿Era solo bautizar? El B. ¿Cuál? B. B. Ahí B dice Edith. No es en B. ¿Pueden ir respondiendo en su formulario igual? Ya lo tengo lleno, ya. ¿Lo tiene lleno ya? Ya lo envié. Ah, bien. No sé, de hecho aquí uno ya, lo bueno de esto es que aquí uno puede ir viendo ya que hay una respuesta, alguien que respondió. Natalie Frito dice. Sin nombre. Ya hay otro sin nombre, claro. Y tiene que poner obligación el nombre, no me lo envió. Eso es Ah. Así que, bueno, preparar el camino a Cristo haciendo un llamado de arrepentimiento y dar a conocer a Cristo a Israel. Esa era la respuesta correcta. Ya. Y la última pregunta, ¿por qué bautiza Juan a Jesús? Bueno, aquí me faltó colocar A, B y C. Para cumplir toda justicia y así Cristo demostrar toda obediencia al Padre, porque debía arrepentirse de sus pecados, porque era una obligación y todos lo hacían. ¿Cuál será? A. La A, exactamente. Solo la A. Porque recordemos que Cristo, en Él no hay pecado, dice la Escritura.
Nada. Entonces, una vez que ya tienen todo listo, todo completado, ustedes lo envían. No lo permite mandar sin nombre, tuve que poner mi nombre. Tiene que colocar su nombre. Aquí tenemos ya, Pasar por incógnito. aquí tenemos familia, perdón, Natalie Fritis, familia Delgado, hermano Víctor y Rosita, familia Ena, hermana Nolvia, hermana Alexandra, Matías Pacheco y Edith Catalán. ¿Se dan cuenta? Aquí están. Los tengo identificados, así que después le voy a mandar su nota. Entonces el de la semana pasada igual era con nombre, yo no lo vi. ¿Qué No, la día? semana pasada fue sin nombre. Ah, porque yo no vi, no puse mi nombre la semana pasada. Sí, no, la semana pasada fue sin nombre, sí. Por eso le puse nombre esta vez, para saber si todos lo respondieron. Aquí están, ¿ves? Todas las preguntas. Así que, muy bien, hermanos. Entonces, esa fue la clase de hoy día. Como bien, este tipo de herramientas tecnológicas, de cuestionarios, al final de la clase, sirve, ¿cierto?, para hacer un repaso, una metacognición, ¿ya? Para también ir aprendiendo, ¿cierto?, y fijando también el conocimiento que en este caso se entrega en la clase, ¿ya? Así que eso sería, hermanitos amados. ¿Alguna otra consulta que quieran manifestar, que podamos conversar? La próxima clase vamos a estar hablando acerca de el bautismo y cómo se ve el bautismo en los evangelios. Amén. Así que oremos, ¿le parece, hermanos amados? Para terminar la clase de ahora. Hola, don Juan. Verónica, bendiciones. Así que vamos a orar. Hermano Víctor, ¿puede orar, por favor? Dios y Padre eterno, Jehová, Rey de los ejércitos, te alabamos, te exaltamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por ese amor revelado en nuestras vidas, por medio de Jesucristo, su Hijo, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias, Padre, por este día, por las enseñanzas que en este día hemos recibido, Señor. Abre nuestros entendimientos, Señor. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, las verdades de su palabra. Y siempre temor en nuestros corazones, Señor, para vivir en obediencia, Señor, a su palabra, en temor delante de su presencia, en un temor reverente, Señor. Oh Rey amado, siembra humildad en nuestro corazón, Señor, cada día para presentarnos delante de su presencia como empobrecidos, sabiendo que solamente en usted, en su sabiduría, podemos ser enriquecidos. Gracias, Padre, por cada hermano que en esta hora se ha reunido, Señor. Gracias por nuestros hermanos también que ha impartido este estudio, Señor, le dé sabiduría cada día, le de entendimiento, Señor, le dotes de tu gracia, de esa sabiduría que viene de lo alto, Señor, y ayúdanos a nosotros, Rey amado, cada día para poder comprender las verdades de su palabra. Gracias le damos, Padre, por este hermoso momento de poder estar meditando de su palabra, aprendiendo de ella, Señor. Te alabamos y te exaltamos, Padre, por tu amor, por tu sabiduría, por tus riquezas. Oh, Señor, ayúdanos para poder, Señor, tener esa actitud del salmista, Señor amado, y decir, oh, qué hermosa es tu ley, cuánto amo en ella, Señor, está nuestra meditación. Gracias le damos, Padre, en esta hora, por Cristo nuestro glorioso Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos amados. Como bien les conté la clase pasada, se creó un curso en la plataforma que se llama Classroom, ¿ya? Se los voy a mostrar igual antes de terminar. Y ahí voy a estar subiendo también la grabación de la clase de hoy día.
y la diapositiva, para que ustedes lo puedan, en este caso, revisar, para que lo puedan revisar. Así que aquí está, ¿cierto? El curso de discipulado, crecimiento cristiano. En este momento están Andrés, Camila, la señora Carla, hermano Diego, don Juan, mi esposa Ruth, Matías, Mike, Pastor Maicon, hermana Nicole y Alexandra están como de compañeros de clase. Y aquí, en este caso, van a estar subidas las clases, ¿cierto? Que hemos realizado del discipulado. En cada clase va a estar subido la diapositiva, el formulario de reforzamiento, ¿cierto? Y la grabación del discipulado. También esta grabación la vamos a estar haciendo llegar a WhatsApp y también en... bendiciones, hermanita. Lo vamos también haciendo llegar al Telegram para que quede guardado, ¿cierto? Así que eso, hermanos amados. Que el Señor les bendiga.